Superaron el veto del decreto 661 que había sido enviado al presidente hace aproximadamente 10 días y que el presidente lo devolvió vetado. Ahora habría que ver qué va a hacer el presidente, si finalmente lo firma, ya que fue superado este veto, o lo manda a la sala constitucional. Ahí hay dos temas que vamos a tratar esta noche. Hablaremos también de otra derrota, yo digo, que tuvo el presidente con la sala constitucional, porque la sala ordenó al presidente sancionar y publicar la ley de seguro de vida para el personal de salud, que había sido aprobado por la Asamblea y el presidente había vetado. Cosas interesantes, digamos, para esta noche. Tengo a dos destacados diputados de la Asamblea Legislativa que presento inmediatamente. Está con nosotros el diputado René Portillo Cuadra del Partido Arena. Buenas noches, René. Nacho, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir siempre con Leonardo Bonilla, colega diputado, y desde luego un abrazo a la familia salvadoreña. Ya no te presento, ya te presentaron. Leonardo Bonilla, diputado no partidario. Gracias, Nacho, por la invitación. Buenas noches, doctor. Buenas noches, sobre todo, a la audiencia de esta entrevista y al pueblo salvadoreño en general. La última vez sacaron chispa, así que me dijeron, invítelo de nuevo, me dijo la gente. Vamos a ver qué pasa esta noche. Saludamos a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Gobierno. A ver, ¿cuál es el decreto que envió el gobierno, el decreto ejecutivo? Bueno, el gobierno... Creo que es el 23, 24, ya me perdí. Este decreto básicamente es un régimen de excepción. Lo que él está pidiendo es la incorporación de un régimen de excepción nuevamente, de que se limite el tránsito, el derecho de reunión y que pueda limitarse el derecho de ingreso a las viviendas, es decir, la irrupción a la morada de los ciudadanos. Es básicamente un estado de excepción de garantías constitucionales que implica obviamente un encierro total por 15 días como se hizo al inicio. O sea, no respetando las fases de la apertura económica. Correcto, no respetando las fases de la apertura económica. O sea, volvería todo a cero. Volvería totalmente a cero. A lo que fue la primera cuarentena. Correcto, que es exactamente, por cierto, en Argentina, en este momento están discutiendo el mismo punto, regresar a cero. Se pide un encierro total, el mismo panorama de El Salvador. Obviamente que allá en Argentina no ocurrieron la cantidad de atropellos que ocurrió aquí en los 90 días, que duró prácticamente la cuarentena domiciliar obligatoria. En ese sentido hay que estudiarlo con mucha cautela. En lo particular puedo decirte sin ningún problema, no en nombre de mi partido, pero sí a título personal, y yo estoy seguro que la mayoría de colegas de mi partido también piensan lo mismo, no daríamos los votos para un régimen de excepción. No. Aun cuando ustedes señalaron de que iban a invitar a personalidades, a infectólogos, epidemiólogos, claro, el próximo lunes y martes para ver la opinión de ellos. Y sobre esa base es que fíjate que todos los partidos, casi todos los partidos, coincidimos en algo. El país sí necesita una ley que sirva para administrar la pandemia. Y esa ley tiene que ser producto no solo de un consenso político, social, sino que debe de ser producto de la racionalidad, no de lo que alguien quiere, no es de lo que alguien se imagina que puede ser, sino de lo que la realidad te demanda. En ese sentido, yo soy partidario que debe de existir una ley, sobre todo porque hace 24 horas el presidente perdió la oportunidad de tener una ley que administrara la pandemia. Entonces, como no quiso tener esa ley, la vetó porque él quiere un encierro total, todo o nada. Eso es lo que no se puede. En ese sentido, yo sí soy partidario que haya una ley. Por ejemplo, en Israel y en Alemania en este momento, en Argentina el día de ayer, se implementó la ley que se llama la ley 10.4. 10.4 es un método matemático que los israelitas han inventado, que tiene que ver con la progresión del virus y con la compatibilidad del trabajo, de tal manera de que una persona pueda laborar
en jornada extendida 4 días consecutivos y descansar 10, incluyendo los fines de semana. Esto, dicen los israelitas, permitiría de que los 4 días con una jornada extendida puedan laborar, puedan ganar, puedan, digamos, recibir los beneficios que el trabajo le permite aparte del salario, pero también le permite que en caso de que haya contagio en esos 4 días, en los 10 días de descanso ellos puedan tratar de recuperarse y de matar el virus. Claro, lo exitoso que fue en Israel lo implementó Alemania y hace 48 horas lo acaba de implementar Argentina solamente para el tema de la educación presencial. En ese sentido, lo que necesitamos son propuestas de ese tipo. No digo que esa debe de ser. Lo que quiero decir es que necesitamos una ley que concilie la salud y el trabajo. ¿Es posible eso? Por supuesto que sí. Lo que no podemos es regresar a medidas radicales que vimos que no nos han dado resultados. Pero esto no debería ser, René, antes de terminar contigo esta parte, una decisión tomada sobre la base de las opiniones de los expertos. Es que mira, la Sala de lo Constitucional expulsó del ordenamiento jurídico el 99% del contenido del decreto que el presidente presentó. ¿Qué vamos a discutir sobre eso? Nada. Y ya no lo expulsó del ordenamiento jurídico la Sala, pues. Es más, hay un párrafo en la sentencia que dice: quedan inhabilitados los diputados de la Asamblea Legislativa para replicar, dice, una normativa similar a la expulsada del ordenamiento jurídico. Perdóname, pero más claro es imposible. O sea, tú dices, no podemos porque la Sala no lo permite. Claro, no, y textualmente lo dice, quedan inhabilitados los diputados para. Ahí no hay nada que discutir. Reitero el punto. Sí necesitamos una ley que administre la pandemia porque en este momento no la tenemos. El liderazgo que tiene el presidente, entre comillas, que ya no es el mismo con el que empezó, más los millones de dólares que tiene en la partida de Casa Presidencial, deberían de ocuparse para hacer educación en salud, que es lo que ha pedido el Colegio Médico. Bueno, primero hablemos de este régimen de excepción que está pidiendo el gobierno y después vamos al 661, que es el que ustedes ayer superaron el veto, no sé si con tu voto o no. Pero ok, ¿régimen de excepción o no por 15 días? Bueno, es bien complicado porque cuando pones las cosas en blanco y negro es sí o no. Yo creería que el régimen de excepción no es la alternativa por este momento. Ahora, si me pones entre sí y no, y es la propuesta final que se va a votar, en las comisiones, en las discusiones se puede modificar una propuesta, pero ya llevada al pleno es votar a favor o en contra. Creo que una decisión muy difícil, pero terminaría tal vez avalando, si esa fuera la decisión que llega al pleno, que lo dudo, terminaría avalando un régimen de excepción y ya te voy a decir por qué. Sin embargo, no creo que esa sea la alternativa. Creo que las estadísticas no por gusto se utilizan. Si sabemos que el virus se ha comportado de forma diferenciada por las mismas razones territoriales y de población, pues entonces sabemos que en San Salvador tenemos más contagio por la misma densidad poblacional del departamento. Hay más de 1 millón de habitantes en todo el departamento, en un territorio bastante reducido, y en Morazán tenés menos de 20 contagios en todo el departamento. ¿Qué lógica tendría aplicar un régimen de excepción general y cerrar la economía en un departamento que por ahora ha demostrado o que la población ha acatado las medidas o que por no ser densamente poblacional el distanciamiento social permite que la economía se desarrolle con normalidad? Entonces, ¿qué razón tendría en esos departamentos o en lugares específicos poner una cuarentena total? Entonces, ¿por qué no hacemos focalizado? O sea, aquí el problema es, y yo lo he dicho, caprichos. Uno quiere una cosa, el otro no quiere darla y al final quien paga los platos rotos es la población salvadoreña. Yo creo que si utilizamos las estadísticas, los datos que está presentando el gobierno, que por cierto, dicho sea de paso, parece que no son los reales. Se dice que a la fecha van alrededor de 133 muertes, pero doctores en las unidades de salud y en hospitales reportan que hay bastantes fallecidos que murieron con síntomas de COVID, pero que no se les hizo la prueba. Entonces, ¿por qué al final yo terminaría, te digo, una posición bien difícil? Y quizás no votando por un régimen de excepción como tal, porque como lo dice el doctor Portillo Cuadra, básicamente la sala ya dijo que nos inhabilita para eso. Pero podemos darle una figura que de alguna manera no sea un régimen de excepción, pero que pueda controlar a la población en una cuarentena que permita una movilidad limitada, tal vez no restringida totalmente. ¿Se puede pero hacer de eso alguna manera legalmente? Claro. Pues sí, Claro. de hecho el mismo Código de Salud le da las Claro. facultades al gobierno sin darle un régimen de excepción a la Asamblea Legislativa.
O sea, no Sin necesita... darle la parte punitiva. Sí, por supuesto. Es que el régimen de excepción realmente no contiene una parte netamente punitiva. Obviamente es una ley, tiene que cumplirse y habrá que tomar medidas para aquellas personas que no acaten este régimen. Pero yo no creo que sea la salida, pero te lo digo de forma resumida. Si la decisión que baja al Pleno es votar sobre sí o no un régimen de excepción, así como está la emergencia en este momento, que no los datos oficiales revelan la verdad, pero que ni modo, tendría que votar a favor a fin de salvaguardar la salud, aunque estaría afectando a otros sectores que tal vez no tienen los niveles de contagio suficientes como para tomar una decisión de ese tipo. Algunos se preguntan si el país tiene la posibilidad de aguantar una cuarentena más sin trabajar, porque si ya estamos hablando de una cuarentena total, significa que había que paralizar nuevamente a lo menos por 15 días. Y es difícil que sean 15 días, siempre va a tener, digamos, el alargue, pero si el país tiene la posibilidad económicamente, porque ya está afectado y seguramente las consecuencias se van a ver a futuro, pero ¿podría el país aguantar otra paralización de la economía? Difícilmente el país aguantaría una paralización total. Lo que sí es necesario es que se respeten las fases sobre la base de las medidas sanitarias que se implementen en cada centro de trabajo. Yo en eso sí estoy sumamente claro. Lo que no estoy convencido, porque he escuchado gente, digamos, que es experta en el tema, es que si no logró aplanar la curva en 90 días, no la va a hacer en 15, por un lado. Por otro lado, el tema de un régimen de excepción no es cierto que tenga que ver con un tema sanitario, tiene que ver con un tema represivo, tiene que ver con que salgan militares, con que hayan retenes, tanquetas, con que hayan vehículos artillados, armados. Con eso tiene que ver el régimen de excepción, para poder, digamos, dosificar la salida de las personas a la calle, ya sea para trabajar o para comprar. No necesitas un régimen de excepción. Lo que necesitas es educación en salud, lo que necesitas son reglas claras, lo que necesitas es una promoción masiva de las medidas sanitarias y sobre todo educación en salud. Pero no necesitas un régimen de excepción como el presidente lo pide. Una cosa también es cierta, el país en este momento no está en condiciones de entrar en una segunda fase de reapertura de la economía. Tampoco. No creo que esté en condiciones. Tiene que mantenerse esta primera fase regulándola con medidas sanitarias. Y digo porque... ¿Pero esta primera fase ha funcionado, crees tú? Mira. Porque algunos me dicen, yo por ejemplo, también un ejemplo, cerca de mi casa hay varias construcciones, ninguna ha abierto. Y no han abierto a pesar que están autorizadas. Correcto. Porque no hay transporte para el trabajador. Imagínate lo y dramático. la empresa que está afectada, pagar, digamos, vehículos especiales para llevarlo y traerlo, pues le sale. Imagínate no le sale. lo dramático que sería para la economía del país que en este momento se cerrara al 100%. Nadie cultivaría nada. La semilla que se repartió, el abono que se repartió, el alimento de subsistencia que siembra la familia de nuestro campo, prácticamente se perderías la mitad del invierno. Es decir, habría no solo una situación de escasez alimentaria de lo poco que produce el país, sino que habría nula capacidad de subsistencia en la agricultura, en la gente que vive directamente de la agricultura. Y que los sería tiempos son importantes con claro, lo que es la siembra. Es catastrófico. Bueno, voy al corte y vuelvo rápidamente. No hay aparentemente votos para un nuevo régimen de excepción. Lo han dicho los diputados de Arena, lo han dicho los diputados del FMLN. Con eso ya parece que no se logra, ¿no? Pero sí debe de haber una nueva ley de administración de la pandemia que no solo... ¿Y esa nueva ley qué le haría a la Asamblea Legislativa? Claro, es que si no tendría ningún efecto legal, no tendría validez sobre la base de las diferentes sentencias que ha dado la Sala. Mira, sí necesitamos una ley. Sí, pero no es una función que le cabe al Ministerio de Salud. ¿Cómo no? Y por eso precisamente es que debe de existir una comunicación, digamos, con mucha sinergia, proactiva, y sobre todo una comunicación muy fluida entre el Ministerio, las autoridades de sanidad y la Asamblea, porque estas normas de carácter sanitario, reconocidas en una ley secundaria, se vuelven vinculantes para el ciudadano. Por ejemplo, si hay algo en lo que yo estoy totalmente de acuerdo, es que todo el mundo debe de usar mascarilla al salir de su casa o en lugares públicos o concurridos. Sin duda. Sin duda. Pero no hay ninguna ley que te diga que esto es obligatorio. Esta es una medida sanitaria implementada en todo el mundo. Entonces necesitamos reconocer esto en una ley
el tema del distanciamiento social, el tema, digamos, de no hacer aglomeraciones, todo eso no está regulado en una ley. No hacer una fiesta, no hacer correcto, lo necesitamos. Entonces yo creo que sí es necesario que haya un diálogo proactivo entre las autoridades, pero te reitero, por tercera vez, no un régimen de excepción, okay, pero eso no, pero hasta el momento regula la pandemia. No lo ha habido y está difícil que lo exista. Difícil. Pero ¿qué pasa con el decreto 661 que fue superado ayer el veto del presidente? Ese decreto legislativo que ustedes lo aprobaron por el 12 de junio aproximadamente, correcto, ¿no contempla este tipo de régimen sancionatorio para este tipo de cosas? Régimen de excepción, no. No. Sancionatorio tampoco a tal grado de sancionatorio, pero sí es vinculante, como lo dice el doctor Portillo Cuadra. Establece el estado de emergencia, básicamente. Se han aprobado ya 2 leyes de emergencia que han sido vetadas por el Ejecutivo. En el 645 y el 661. Ambos cuerpos normativos le daban al gobierno las herramientas necesarias. Que el gobierno no lo aprobó porque no tenía lo que él quería, esa es otra cosa. Que ahora pide régimen de excepción y probablemente no haya fundamento para un régimen de excepción, habrá que ver cuáles son los fundamentos que está planteando para pedir un régimen de excepción. Porque al final de cuentas lo que se advirtió, que lo que el presidente pretendía era que se le declarara emergencia para tener uso discrecional de fondos. Y ya estamos viendo los casos que están surgiendo a través de los diferentes medios de comunicación. Entonces, ¿puede el gobierno atender la pandemia? Aunque aquí hay una complicación que te voy a explicar. ¿Puede el gobierno atender la pandemia sin un régimen de excepción? Sí. ¿Cuál es el problema? Que también no tenemos educación en la población. No solo el tema de la educación a través de los medios informativos sobre el manejo de la pandemia y la forma de protegerte, sino que también no tenemos cultura. Si hasta en el régimen de excepción la gente violentaba la normativa, hasta en el régimen de excepción, durante la vigencia del régimen de excepción, encontraron a personas en una fiesta, encontraban personas en la playa. Entonces, no digamos, no teniendo un régimen de excepción, ¿cómo controlas a la gente? Y hemos aprobado leyes que tienen muy buenas herramientas, que pueden ser vinculantes, pero si no hay cultura educativa dentro de la población para acatarlas, poco se puede lograr. A ver, vamos a ver, no sé si el presidente nos está viendo, pero acaba de emitir un tuit que quiero que lo escuchen porque está fuerte. Veamos, Mao. Buenas noches, diputado. Buenas noches, Nacho. Como usted lo señala, hay un tuit del presidente que dice: me van a disculpar los que defienden a la Asamblea Legislativa y a la Sala de lo Constitucional, pero si vieran 5 minutos de la batalla que se está dando en estos momentos en nuestros hospitales, entenderían que no son más que genocidas. Sí, genocidas. Alguien lo tenía que decir. Más abajo dice: aún estamos a tiempo para parar la mayoría de muertes, pero ellos quieren seguir parlamentando. Dennos las herramientas legales y los recursos para detener esto, o al menos intentarlo. Háganlo ya, antes de que sea demasiado tarde. Esto lo publicó el presidente hace aproximadamente 5 minutos. Ok, el gracias. Problema... ¿Genocidas? Bueno, ¿Son los diputados? Al que le quede el saco que se lo ponga y a mí que me investiguen. O sea, y es más, si yo no me estoy oponiendo a todo lo que el presidente propone, pero tampoco vamos a aprobar medidas desproporcionales. De acuerdo, quiere un régimen de excepción. ¿Solucionaría con un régimen de excepción el problema? No lo va a solucionar. Esa es una, no lo va a solucionar. Y 2, ¿acaso no va a generar otros problemas un régimen de excepción generalizado? Definitivamente que estás poniendo al país contra la pared. Claro, si el presidente está muy cómodo en su residencia, tiene alimento todos los días, todo le llevan a la casa, y aquellas personas que no tienen cómo subsistir, o sea, ¿cómo les podés hablar de un régimen de excepción generalizado? ¿Lo necesitamos? Probablemente sí, pero focalicémoslo. ¿A dónde está el mayor nivel de contagio? Pues ahí focalicemos una serie de medidas que permitan controlar esto y que no se propaguen los contagios. Pero como te lo dije anteriormente, no podemos generalizar una medida y es ahí donde yo no estaría de acuerdo por garantizar el derecho de parte de la población a afectar los derechos de otra parte de la población. René, ¿te consideras genocida? No, mira, yo creo que entrar con el presidente en ese tipo de dimes y diretes es desprestigiarla, el servicio público.
Yo creo que si el presidente hace responsable de las muertes que hay desde que terminó el estado de emergencia hasta acá, a la sala y a la asamblea, quiere decir que entonces él es responsable de las muertes que ocurrieron en los 90 días, que sí tenía todas las herramientas que quería. Así de sencillo. Pero yo creo que entrar en ese tipo de epítetos no le abona al país, y es complicado viniendo del presidente, porque la Constitución le manda a proteger y a fomentar la armonía social en el país, y está haciendo exactamente lo contrario. Es decir, el presidente se ha caracterizado por asumir una actitud totalmente impropia de un mandatario. Fíjate que no hay presidente de una nación que no haya salido a los hospitales, que no haya ido a saludar a los médicos, que no haya ido a constatar las situaciones. El presidente nuestro no. Es decir, él va donde hay camas solas y donde hay un hospital que no tiene enfermos. Y hace mítines en lugares donde supuestamente es prohibidas las aglomeraciones, pero él sí tiene derecho a hacer mítines con un montón de gente, violando la misma situación que él denuncia. Pienso que el liderazgo se le va terminando poco a poco, con el que ganó ya no es, entonces él tiene que recurrir a este tipo de confrontaciones para ganar protagonismo, porque ya no es la persona en quien la gente confiaba. O sea, todo lo que él dijo que iba a hacer, no solo no lo ha hecho exactamente lo contrario. Entonces yo paso por alto ese tipo de epítetos. Yo comparto parte de lo que dice el doctor en que el presidente al final le toca recurrir a este tipo de enfrentamientos. Pero lo que yo resiento del órgano en el que me encuentro representando a la población salvadoreña es que muchas fracciones se ponen en bandeja, se sirven en bandeja para caer en el juego del presidente de la República. Por ejemplo, el tema de la transparencia, definitivamente condenable que no quiera rendir cuentas, y repito, hemos visto los casos que se están destapando de posible corrupción en el gobierno. Pero bueno, estamos en una emergencia, el presidente pide los recursos, démoselos y veamos después qué es lo que sucede. Supuestamente algo de institucionalidad tenemos, ya viene la elección de Corte de Cuentas, esperamos que no haya amaños en esa elección y que una Corte de Cuentas que realmente vaya a escrutar al funcionario público que administra los recursos del Estado. Y entonces veamos qué es lo que pasó en la administración de los recursos. Pero poniéndote ¿puede la Asamblea dejar a un lado su rol? No, yo no estoy hablando... Démosle todo al presidente y después veremos si... No, es que yo no estoy hablando de dejar a un lado su rol. El problema es que ante esta emergencia inédita estamos, dime qué te diré, dame cuentas, no, dame pisto y no quiero dar cuentas. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, entonces que se muera la gente porque no me quieren dar cuenta. Pásale la pelota. Nosotros hicimos nuestro rol de pedir las cuentas, que no las dio, la responsabilidad del Ejecutivo, no de nosotros. O sea, yo no estoy diciendo no le pidamos cuentas, que no las entregue, bueno, nosotros pedimos, no respondió, pero dimos los recursos. Las muertes ya no son responsabilidad entonces de los diputados, sino del Ejecutivo. Y si hay corrupción o malversación de fondos o algo oscuro, pues que se sepa después. Y yo lo repito siempre, allá está Funes en Nicaragua, allá está Tony Saca en Mariona. No significa de no ejercer el rol como Asamblea Legislativa, sino dejarle la responsabilidad al presidente. Pero mucho se ha dado que en la Asamblea Legislativa, producto de los caprichos, pues al final se le niega también las herramientas al presidente de la República. Que la Asamblea le hace el juego. Cae el que le conviene al presidente. Cae en el juego. Que el juego de la pelea, la confrontación. Ahora, yo sí tengo un análisis un tanto diferente de lo que plantea Leonardo. El jueves pasado, o sea, la semana pasada en la plenaria, le aprobamos 340 millones. En la plenaria última, de ayer, le aprobamos cerca de 550 millones. Solo ahí estás hablando, y te estoy hablando de aprobaciones de préstamos concretos, con montos contra el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Entonces, yo no siento que no le he dado las herramientas. Claro que le he dado las herramientas. Le di 3.000 millones, voté por 3.000 millones para que fueran a conseguir ese dinero, y de eso en 15 días le hemos dado 900 millones constantes y sonantes. El presidente ha tomado 25 millones del Seguro Social, 460 millones en letes y en CETES, que es la colocación más grande que ha habido de letes, y además de eso le hemos estado aprobando todos los créditos que ha dado de emergencia el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Yo sí siento que he contribuido con mi voto a darle el financiamiento necesario. Que con ese financiamiento hayan funcionarios que se hayan autocomprado o que estén en complicidad para hacer cosas ilegales, ese no es problema de la Asamblea.
sea, por un lado. Por otro lado, hay un rol de la Asamblea que no puede renunciar, que es el rol de Contraloría de los fondos públicos. Y cuando hablo de Contraloría, debo de separar auditoría de Contraloría. La auditoría es contable, ¿sí? La Contraloría es política. Por ejemplo, si a mí me dicen que voy a aprobar un préstamo, yo lo primero que tengo que ver es cuál es la relación de ese préstamo con el PIB, la viabilidad de pago, la forma de pago, el plazo de pago. Yo tengo que ejercer una auditoría. El objetivo. Claro, el objetivo. Eso es, digamos, no ser oposición, eso va de suyo, que es parte de la oposición. No, es parte de la responsabilidad que yo tengo, que me confiaron los salvadoreños. Yo a eso no puedo renunciar jamás, jamás. Entonces, ahí es donde yo le pregunto al presidente, mire, pero ¿de qué falta de colaboración me habla? Si nosotros hemos colaborado con el Ejecutivo en todo lo que nos ha mandado, y lo que no podemos aprobar es lo que ya expulsó del ordenamiento jurídico la sala. Perdón, pero no encuentro de dónde. ¿Cómo he hecho de menos yo que en nuestro país existan los sistemas como el español, que el primer ministro, presidente, no, él va personalmente se para frente a la Asamblea y discute con los diputados los temas y todos pueden ver y acepta quién tiene la razón? Oíme, Nacho, y acepta preguntas directas de los legisladores. Aquí a la revista Factum y al Faro no los dejan entrar a las conferencias de prensa del presidente. Bueno. Por Dios. Bueno, ¿qué hay que hacer en este caso? ¿También dices tú una nueva ley? Lo que hay que hacer, pues probablemente no sea difícil de proponer. El problema es si hay voluntad para hacer lo que hay que hacer. O sea, y digo y repito, no se trata del régimen de excepción. Es más, yo creeré que el mismo presidente sabe que no necesita el régimen de excepción, pero quiere provocar a la Asamblea Legislativa y sabe también que le está trasladando la pelota a la Asamblea Legislativa. O sea, ¿tú crees que todo esto es un juego comunicacional político? Y electoral. Y electoral. Y electoral, definitivamente. Y un tema de desgaste, de quién desgasta más a quién. ¿Eso no es ser genocida, ocupar un juego electoral político en tiempo de pandemia? Él lo está diciendo y habrá que... No, yo no estoy diciendo que el presidente lo haga. Estoy diciendo que eso sí me parecería utilizar políticamente el dolor de la gente y la muerte. Sí. O sea, claro, cualquiera que lo haga. Cualquiera que lo haga. Mira, Nacho, mira qué interesante tu reflexión. Fíjate que yo he estado haciendo un ejercicio país por país de América Latina, que somos los que más producimos leyes, porque en Europa, en Asia, África, Oceanía, los regímenes jurídicos son más estables que en el de América Latina. Claro. Entonces, cuando tú agarras toda América Latina, las leyes que han promovido para la pandemia, no solamente en contenido, sino que en cantidad, no son igual a las nuestras. Me voy primero a la cantidad. No hay un país de América Latina, oí bien lo que te voy a decir, no hay un país de América Latina que haya aprobado más de 30 leyes, de las cuales sí ha aprobado El Salvador. Fíjate bien la aseveración, no hay ningún país de América que haya aprobado la cantidad de leyes que nosotros aprobamos en 90 días. Y dice el presidente que no le hemos dado herramientas, primero. Segundo, no hay ningún país de Centroamérica, incluyendo a Panamá, que haya dispuesto el órgano ejecutivo de una aprobación de más de 3.000 millones de dólares, como sí se han aprobado en El Salvador. Perdón, pero cuando tú hablas de que nos comparemos, comparémonos entonces. Y estamos hablando de que nosotros incluso hemos producido leyes, la cantidad de leyes que hemos producido, unas porque las ha vetado el presidente y otras porque las ha incumplido. Entonces, a mí me parece que el presidente no tiene argumentos ni moral para venir a decirle a la Asamblea que no le hemos dado herramientas, cuando ha sido él precisamente quien las ha vetado. Bueno, ojalá tuviéramos diálogo. Ojalá. Diálogo directo, diálogo. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, quería preguntarle en relación a lo que falló finalmente la Sala de lo Constitucional en relación al seguro de vida para el personal de salud. Parto contigo, creo que es algo bastante bueno que inicialmente el presidente haya vetado, terminó yendo el tema a la Sala y la Sala dijo que sí ordenaba al presidente sancionar y publicar la ley de seguro de vida para el personal de salud, que también implica dotar de equipo de protección adecuado a este personal.
El presidente alegó equilibrio presupuestario y la sala dijo no hay problema con eso. Y ya el gobierno destinó 3 millones de dólares, ¿no? O sea, va a haber seguro entonces de vida para personal de salud. Lo que dijo la sala es que el dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Eso dijo la sala. Bueno, es el resumen que yo, la conclusión que yo puedo sacar. ¿Por qué? Porque dijo el principio de equilibrio pues, presupuestario, ya me lengua la traba, dijo el presidente en su argumento. Pero es que lo acaba de decir el doctor Portillo Cuadra. 3.000 millones de dólares se han aprobado para el manejo de la emergencia y para la reactivación económica. 3.000 millones de dólares, o sea, es incalculable la cantidad de recursos que tiene este gobierno para poder hacerle frente a la emergencia. Y la emergencia tiene una serie de facetas que atender. Los insumos los insumos médicos para los pacientes, los equipos de protección para el personal de primera línea, la construcción del hospital, que por cierto, si no me equivoco, se adjudicó por 1.1 millones más de dólares que una oferta que ya había previa. Y no se le puede dar seguro de vida al personal de primera línea, que tanto dice el presidente que está exponiendo sus vidas y nos invitó al Hospital San Rafael para que vayamos y conozcamos, pero él no llegó, ¿verdad? Y como dice el doctor Portillo Cuadra, me estoy refiriendo mucho, estoy tomando de referencia al doctor, pero es cierto. Y el presidente Bukele, cuando inauguró el Hospital El Salvador, ¿cuántos pacientes había? Ninguno. ¿Por qué no va donde están los pacientes? ¿Por qué no, si tanto habla del personal de primera línea, por qué veta una normativa que le garantiza por lo menos lo mínimo al personal de primera línea? Que equilibrio presupuestario, por supuesto que va a costar dinero, nada es de gratis, pero es que no es ni siquiera para los diputados, no es para bonos, es para el personal de primera línea. Entonces lo que dice la sala, de alguna manera, es que existen por lo menos la garantía, o que debe darse la garantía por lo menos al personal de salud, y que no rompe con el equilibrio presupuestario. Y de los 3.000 millones de dólares pueden hacerse esos reajustes. Otro tema, por ejemplo, del que ya el ministro de Hacienda dijo que no se puede, es el tema de las cuotas de los colegios y las universidades. Muchos jóvenes están pidiendo que se reduzca al 50%. Sí. Obviamente no podés en automático recortar al 50% y quebrar a un montón de colegios pequeños. Digamos, los grandes tal vez pueden absorber el costo, pero la mayoría de colegios y universidades, bueno, los colegios, la mayoría, son pequeños. El ministro dijo que no. Pero es que si le han dado 3.000 millones de dólares, el dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Entonces creo que es importante la decisión de la Sala de lo Constitucional para garantizar el derecho a un seguro de vida, por lo menos, que es lo mínimo que se le puede dar al personal de salud. Ayer me llegó una sorpresa, tuve invitada acá en este set a la presidenta de la Corte de Cuentas y me dijo que el gobierno había reorientado los fondos para el Hospital Rosales, ¿no? El dinero que estaba destinado para el Hospital Rosales había tomado dinero ahí el gobierno. Y eso lo hizo sin el aval de la Asamblea. Eso dijo la presidenta de la Corte de Cuentas. Por eso te digo. O sea, yo me quedé, digamos, helado porque yo obviamente... También, yo estaba viendo el programa. O sea, aunque se haya hecho un hospital para COVID ahora, el Hospital Rosales hay que reconstruirlo. Yo estaba viendo el programa y te confieso que hay, no solo esa, te dijo varias cosas que a mí en lo particular me dejaron pensando, porque no hemos recibido una reorientación y eso tiene que ser avalado por la Asamblea Legislativa. Es más, debe de haber una modificación al contrato de la agencia internacional que lo prestó para avalar un destino diferente. Es gravísimo lo que te dijo ayer. Bueno, te dijo un par de cosas, pero yo quiero regresar al tema como se llama original. Mira, hay que ser justos en el análisis. El presidente se equivocó cuando vetó este decreto. Y él sabía que los costos políticos de enfrentar, no darle seguro, ni darle instrumentos ni herramientas al personal médico, le iba a pasar y le está pasando una factura altísima a su gobierno y a él. Pero fue hábil, fíjate, fue hábil. El mismo día que saca la sentencia a la sala, 3 horas después de haber dictado la sentencia a la sala, manda a su ministro de Hacienda y al ministro de Salud a la Asamblea, y nosotros estábamos en plenaria ayer, y lleva una moción para que se destinen 3 millones para la compra de los seguros. Fue hábil. ¿Y no lo había vetado? Por eso te digo, reconoció el error al vetarlo y lo enmendó, entre comillas, lo quiso enmendar, llevando la petición de los 3 millones.
Eso es correcto, presidente. Hay que decirlo como es. Yo lo critico en lo que lo debo de criticar y también reconozco lo bueno que puede hacer. Lo hizo bien y lo hizo oportunamente, porque se vio derrotado con el tema del veto, pero al final resultó haciendo lo correcto. Cualquier presidente dice, miren, fui derrotado y tengo que dar 3 millones para esto. Y lo hizo. Yo creo que eso es bueno. Ojalá y así respondiera a la institucionalidad cada vez que la institucionalidad le dice que se ha equivocado. Porque en otro presidente también pudo haber dicho, no, mire, yo no cumplo esto y todavía la sala me dice de que tengo hasta el otro ejercicio presupuestario para hacerlo. Pudo haber dicho eso, pero me parece que hizo lo correcto y eso es bueno. Ahora, lo que sí me parece importante es el argumento que ocupa la sala. Le dice, no, mire, perdóneme, no puede usted invocar temas presupuestarios para obviar derechos elementales de quienes están en la primera línea de defensa de la salud de nuestro país. Esa lección se la dio clarita la sala al presidente. Y la otra lección que le dio es, mire, no es cierto que la Asamblea le haya invadido funciones al Ejecutivo, porque la tarea de legislar, modular, ampliar o restringir los derechos, solo lo puede hacer la Asamblea a través de una ley. Y aquí se trata de beneficios y los debe de regular una ley. Entonces, esas dos lecciones, yo creo que el equipo, digamos, que asesora al presidente debe de leer esta sentencia antes de ir a dormirse ahora en la noche, bien leída. Ok, ¿qué pasa con la rendición de cuentas? Ustedes dicen no hay rendición de cuentas, el gobierno dice que se han rendido cuentas, la ciudadanía, digamos, tiene dudas en relación. ¿Qué tanto es que no haya rendición de cuentas? O que el problema, digamos, del gobierno es querer, digamos, que exista laxitud en el control de las cuentas. ¿Qué tanto no se quiere rendir cuentas? Si tuviste en la discusión en la que llegaron los representantes del gobierno a la Asamblea Legislativa y tuvimos una semana entera sentados para poder conformar una nueva normativa, que al final no hubo consenso, pero que se terminó aprobando. Uno de los puntos fuertes con los que férreamente se oponían era el tema de la transparencia. ¿Y por qué oponer de excusa que no vamos a aprobar un tema de plazos en materia de transparencia solo porque estamos ante una emergencia? Y si no estás haciendo nada incorrecto. Es más, para legitimar la acción del gobierno y desvirtuar toda acusación de corrupción o confusión que hay en la población, deberías de habilitar y proponer el mismo gobierno que se habilitan el mismo portal de transparencia. Los plazos que se suspendan, pero no transparencia. Pero una oposición contra la transparencia y el tema de la rendición ¿Usted de ha cuentas. conversado con la gente de las CICIES? No, y esa es otra cosa que te digo, una fachada. ¿Qué pasó con las CICIES? Solo era para satisfacer la demanda de la población al reclamar una CICIES. Pero ¿y qué pasa con las CICIES con los casos de Carolina Recinos, del viceministro de Hacienda, de todos estos casos que están destapando, de ese hospital que costó 1.1 millones más? Y bueno, ya son incontables a estas alturas. Yo no puedo condenar, los casos están públicos, pero ¿y las CICIES? No sale a decir ni si que van a investigar, ni si son inventos, nada, en lo absoluto, nada. Y entonces, ¿cuál era el objeto de las CICIES? Ni contra ningún diputado, ni contra ningún ministro, o sea, no hay corrupción. Igual la Corte de Cuentas también creo que se ha quedado corta en su actuar. Pero ¿y qué pasó con las CICIES? ¿No hay corrupción entonces? Bueno, se nos acabó el tiempo, creo, porque quería preguntarle sobre la Corte de Cuentas. Ya se abrió el proceso, tengo entendido hoy día, 60 días antes de la elección de los nuevos magistrados. Ya hay nombres, creo que son una veintena aproximadamente. Son más de 50, como 75. 75. Ahora nos mandaron, por 75 cierto, aspirantes, postulantes al cargo de magistrados, del cual obviamente se elige un presidente de la Corte de Cuentas o presidenta. Creo que es importante este ejercicio. Hay personas ahí que los identifico por nombres. Hay personas muy capaces ahí, gente con mucha carrera, digamos, muy buena, gente muy proba, y espero que se haga una buena elección. Una elección sin cuotas partidarias, por idoneidad, por méritos, donde se aplique el rigor del baremo, de los baremos, donde se califique la meritocracia. ¿Pero de no cada debería uno de también ellos. aprobarse la reforma necesaria a la Corte de Cuentas
Claro, eso es importante, que es un trabajo que ha venido haciendo la actual presidenta y los actuales magistrados, Pero y no hay se que han reconocerlo. aprobado y ya se ha atrasado. Todavía está en estudio porque hasta hace muy poco fue presentada. Es más, se presentó casi en el marco de la pandemia, aunque hay que reconocerle a esta Corte de Cuentas actual de que ha venido trabajando en esta ley, que ha sido incluso avalada por organizaciones internacionales que han apoyado en su elaboración. Ok, tú quieres el corte. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Muy buenas noches, Mao Bonilla, Mao Hernández. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Nuevamente, buenas noches, diputados. Comenzamos con la participación de Ricardo Valenzuela, que dice: esto no se trata de privilegiar la economía sobre la salud. Pero todo pueblo vive de la agricultura y ganadería. No hay quien cultive. Si no hay dinero para comprar comida, la hambruna mata el 100%, en tanto el COVID mata un 3%. ¿Qué es peor? Sandra Reyes participa y nos dice: buenas noches, como ciudadana para mí funcionó la primer cuarentena. Si no hubiéramos sobrepasado el pico de contagios, el sistema de salud hubiera colapsado mucho antes de lo esperado. Samuel Omar nos dice: el incremento de muertes no es una buena razón para decretar un régimen de excepción. Pedro Mancía nos escribe y nos dice: el régimen de excepción se basa en el miedo. Lo que se debería hacer es educar a la población, tiene personal y en medidas preventivas. No hay plan post pandemia y si hay, no lo dan a conocer. Miedo versus empoderamiento poblacional con responsabilidades compartidas. Finalizamos con Roberto Gutiérrez, que dice: buenas noches, Nacho. ¿Podrías contarle a tus invitados que en Panamá hay toque de queda? En Guatemala hay ley de tránsito por número de placas, pero acá hacer algo es un abuso. Creo que debemos ver también afuera del país. Regresamos al set para respuestas. Ok. Bueno, totalmente de acuerdo. Por eso es que yo insisto en que sí necesitamos una ley que administre la pandemia, precisamente porque hay situaciones que se pueden regular, obviamente bajo los parámetros que planteó la sala. Y yo te digo una cosa: en todo el mundo no he encontrado un país donde no sea obligatorio el uso de la mascarilla. Entonces, ¿cómo es que en El Salvador no lo es? Pero no tenemos ese tipo de medidas sanitarias porque el presidente vetó ayer la ley que le daba la herramienta para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a tocar hacer? Volver a hacer otra ley, a construirla. Bueno, pero perdona, el presidente tiene 3 días para mandarla a la sala constitucional. Estaba hablando es correcto. Y la sala tiene 15 para resolver. Tiene 15 para resolver, pero dada el tema, puede resolver en un par de días. Puede resolver al cuarto día. En 5 días podríamos tener esa ley y sí serían obligatorios el uso más. Esa es una de las apuestas que yo creo que el pueblo salvadoreño debe de tener, y estoy seguro que ahora ya casi está en las manos de la sala resolver ese problema. Porque yo te digo, la ley que vetó el presidente contenía 4 áreas. Una, el área sanitaria, donde estaban aspectos como ese. Segundo, la declaratoria de emergencia. Tercero, el tema de la reapertura de la economía con medidas sanitarias. Y cuarto, el tema de los controles en el uso de los fondos públicos. 4 cosas que dibujaban un régimen suficiente para administrar este tema. Claro, el presidente le tuvo miedo al último y por eso vetó toda la ley. Yo creo que hay que rescatar lo bueno y te digo, tú mencionaste al principio una palabra que yo quiero terminar el programa con esa frase, Nacho: diálogo. Es necesario que dialoguemos. No tenemos la verdad absoluta, tenemos que compartir nuestras verdades para que el país pueda tener un respiro de pasividad institucional, y quizás la palabra no es pasividad, sino de certeza institucional que hoy por hoy no la tiene. El diálogo es importante, nosotros desde Arena estamos convencidos que vamos a seguir dialogando, y si nos cierran las puertas, vamos a seguir dialogando, porque eso es lo que el mandato del pueblo nos ha dado. Bueno, alguien me recordaba que también escribió al programa y me decía, hay que recordar que el presidente dijo que no fue elegido para hablar con diputados. Es que no se trata de que fue elegido para hablar con diputados. diputados. No fue elegido para eso, él fue elegido para hablar con todos los sectores. Y es parte de las obligaciones, incluso hasta rendir cuentas. No ha ido a dar el discurso. Bueno, no es discurso, la rendición de cuentas. Y no nos llega a pedir permiso para salir del país, pues. ¿Y cómo no va a dialogar con nosotros si llega a pedirnos permiso para salir del país? Ahí es donde yo te digo que ese tipo de confrontaciones
son eminentemente políticas, pero es una política bajera que el pueblo no la necesita. El pueblo lo que necesita son respuestas a los graves problemas que está enfrentando: el hambre, el desempleo, la migración, la violencia. Pero nada de eso se habla en las cadenas nacionales ni en los tweets, sino que nos quieren seguir dando a tol con el tweet, y eso no se puede. La emergencia vino a acrecentar la crisis política que vivimos, pero que se vive en El Salvador. Pero bien, necesita el presidente, y volvemos al mismo tema, necesita el presidente un régimen de excepción para manejar la crisis. Yo creo que no. ¿Necesita una ley? Se le han dado. Lo que pasa es que hay que decirle a la población, lo que pasa es que al niño le das un juguete, es un ejemplo, ¿verdad? Le das un juguete y si no le gusta, no te lo agarra, quiere el que él quiere, porque el color no es el que él quería. Necesita una herramienta para cortar un metal, es que no es de la marca que él quería. Se le da la herramienta, pero no es lo que él pedía, así es que la veta. O sea, no es que no se le hayan dado las herramientas, es que se le dieron las herramientas y las desechó, las vetó. Incluso antes de conocer una ley que se había aprobado, dijo, veto, dijo de un solo. Entonces, se necesita el diálogo, pero sobre todo se necesita voluntad, y parece que no hay. Y lo digo en ninguna de las partes, hablando de las fracciones mayoritarias, que son las que tienen el poder de decidir, Arena y FMLN, y tampoco en el gobierno. Porque lo vimos en la mesa, pues, o sea, ninguno quería ceder ni un milímetro. Okay. Y el presidente dijo, 15 días o nada. Ok, una opinión muy importante, un amigo televidente que dijo, miedo no, educar sí. Claro. Y yo sí tengo una gran preocupación por eso, porque conozco mucha gente que te dice, yo no iría a un hospital, yo me quedo en mi casa, y si llego a sentir síntomas, yo no voy a decirle a la autoridad que tengo síntomas, porque peor allá si me muero, en mi casa me puedo curar. Eso es un problema que tenemos grave y que hay que enfrentar, ¿no? Y yo sí creo que hay que buscar formas de educar más a la población. Totalmente de acuerdo. Yo te voy a decir una cosa, mira, si le preguntas al presidente si él está preocupado por la vida de los salvadoreños, te va a decir que sí. Si le preguntas a los diputados, te va a decir que también está preocupado. Le preguntas a la sala, también está preocupado. Bueno, y si tenemos el mismo objetivo, ¿qué es lo que nos va a diferenciar? Lo que nos está separando son los medios. Pongámonos de acuerdo entonces en los medios para llegar al mismo fin. Pero no abona venir a confrontar y a decir genocidas y todo ese montón de epítetos que no caben en la fraseología de un presidente. Ese es parte, digamos, de un lenguaje que se utiliza en personas, bueno, te iba a decir la característica, pero mejor la voy a obviar. Bueno, muchísimas gracias, Muchas gracias, René, Nacho, por estar esta noche. Muchísimas gracias, Leonardo. Gracias. Gracias. Y a ustedes también, amigos televidentes. Espero que tengan una excelente noche y muy buen fin de semana.